Bueno, pues vamos entonces a dibujar un cilindro en asonometría isométrica. Entonces el procedimiento que vamos a seguir siempre es, hacemos primero una línea horizontal, podéis ir dibujando al mismo tiempo que yo, como vamos a ir con calma, hacemos la horizontal. Lo podéis centrar más o menos, pues puede ser prácticamente, digamos, a 2/5 de la altura del papel, ¿vale? Entonces hacéis ahí la línea horizontal y va a ser el lado de un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Entonces lo marcamos bien. Y ahora en esa línea marcáis los extremos de los dos segmentos. Vamos a coger algo así. Fijaros que tenéis que pensar que aquí vamos a poner un ángulo de 90 grados. Con lo cual tenéis que ver si os cabe dentro del papel, ¿vale? En mi caso no tengo problema, ¿no? De acuerdo. Bueno, una vez que hacemos esto, cogemos esta longitud desde aquí hasta este extremo y hacemos este arco. Y lo mismo del otro lado, con lo cual tendremos ya el vértice de un triángulo equilátero, ¿vale? Bueno, pues dibujáis el triángulo equilátero. Es lo que en asonometría se llama triángulo fundamental, ¿vale? O sea que tenemos aquí los tres lados del triángulo, ¿vale? Bueno, por último, para concluir, hacemos las bisectrices de cada par de lados. O si queremos las perpendiculares, es decir, de cada vértice al lado opuesto, ¿no? Entonces podemos hacer o bien las perpendiculares. Entonces si hago una perpendicular lo haría así. Vamos a ver los dos métodos, ¿no? Entonces, cojo la referencia esta, desplazo la regla y ya puedo trazar aquí la primera perpendicular al lado opuesto, ¿vale? Bueno, esa sería una forma. Otra forma sería hacer, por ejemplo, la bisectriz. Entonces la bisectriz la haríamos, como ya sabéis, tengo este arco, entonces cojo aquí, pues si quiero ese mismo arco y ese mismo arco, y entonces me da este punto que uno con este. Bueno, pues esa también es perpendicular a este lado, desde ese punto, porque es la bisectriz de ese ángulo, ¿vale? Bueno, ya tenemos dos bisectrices de estos dos extremos del triángulo y por último, si está bien dibujado y trazo por aquí una perpendicular a la base, pues esa perpendicular pasará por este punto, ¿no? Vale, bueno, pues tenemos la última línea, el último eje. Bueno, pues esos son los tres ejes de la sonometría, que no son más que las bisectrices del triángulo equilátero, ¿vale? X, Y y Z son los tres ejes, ¿vale? Bueno, para ahorrarnos todo este trabajo que acabamos de hacer, tenemos otra opción y es la siguiente, y así ya no hacemos nada, ya nos lo hace toda la regla, es esto. Si cogéis esta regla, pues yo puedo hacer esto. Entonces tengo aquí un eje, tengo aquí el otro, y si le doy la vuelta a la regla ya tengo el tercero. Veis que así puedo trazar rápidamente los tres ejes asonométricos, ¿no? Lo veis, ¿no? Sería una forma rápida de hacerlo, pero bueno, acabamos de hacer entonces el triángulo aquí fundamental de la sonometría. Bueno, pues esto sería en principio donde vamos a colocar siempre la figura, y fijaros que esto es una pirámide que se proyecta de manera que sus tres aristas de la pirámide se proyectan ortogonalmente al papel. Eso quiere decir, si lo quiero entender en el espacio, sería algo como esto. Tengo la pirámide, tengo aquí una arista de la pirámide, tengo aquí otra arista y tengo la última, ¿vale? O sea, lo que se llama un tetraedro, ¿vale? Este tetraedro es un triedro trirectángulo, que quiere decir que son en realidad como si fuera la esquina de un cubo, ¿vale? A ver que se ha desviado esto. A ver, decía que esto era una pirámide y esto es como si cortáramos el cubo por aquí, ¿vale? La esquina de un cubo es lo que se llama un triedro.
trirrectángulo, o sea que estos tres ángulos son de 90. Ese es el tetraedro, ¿vale? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, una vez que tenemos el tetraedro, nos lo imaginamos en el espacio, está sobre el papel, aquí queda el papel, ¿no? Ahí detrás, ¿no? Y lo que hacemos es coger el triedro y proyectarlo aquí sobre el papel, de manera que este eje, vamos a llamarlo eje Y, eje X y eje Z, los tres ejes se proyectan aquí sobre el papel, ¿vale? Se ve en el espacio, sí. O sea que la pirámide, esta pirámide, proyecta los tres ejes sobre el papel, que son estos tres. Por eso esto se le viene llamando X', Y', y Z', ¿no? Que será aquí Y', X' y Z'. Bueno, pues por último lo que hay que entender es que para calcular esta medida de la pirámide, esta arista, o esta o cualquiera de las otras, pues lo que hacemos es abatir las caras, que es girarlas respecto a este eje de giro. Entonces lo voy a hacer con esta. Cojo esta cara y aquí hago una perpendicular, o lo que es lo mismo, la prolongación de este eje, hago centro aquí, hago un arco, y entonces este punto al abatirlo me cae aquí. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer, ¿vale? O sea, coger las caras de la pirámide y abatirlas hacia los lados. Entonces, para hacer eso, cojo el compás y hago centro en este punto con la distancia esta. Con lo cual ya puedo hacer el primer arco, ¿vale? Ahora hago lo mismo aquí, cojo centro aquí con esta distancia y hago el siguiente arco. Podría hacer aquí lo mismo, normalmente con dos vistas llega, pero bueno, vamos a hacerlo en los tres. Bueno, de esta manera ya tengo ahí las tres caras de la pirámide abatida. Lo único que tengo que hacer es unir cada uno de estos puntos de intersección con estos extremos de los lados. Vale, entonces tengo aquí una cara abatida, tengo aquí otra cara abatida, y tengo aquí la última cara abatida. Bueno, por último decíamos que íbamos a hacer un cilindro que se apoyara en el plano XY, ¿no? O sea que nos va a quedar algo como esto. Una vez que tengo los ejes, tengo aquí un cilindro, el cilindro está aquí apoyado y viene, por ejemplo, por aquí. O sea que esto es lo que vamos a calcular, ¿no? O sea que en realidad esto será el eje vertical, el eje Z es este, bueno, pues este será una paralela, vamos a llamar Z'. Y luego este será este otro eje. Fijaros que estos son los dos ejes que corresponden a los ejes conjugados de la elipse, ¿no? Este será eje paralelo a el eje Y. Y por último, este eje seguirá la dirección de X, no tiene por qué coincidir con él, ¿no? Y luego tenemos este eje, tenemos este eje que será perpendicular al eje X, ¿no? Y este eje, que ya digo que puede coincidir o no, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a dibujar aquí, y por tanto lo que habrá es que abatir esta circunferencia, ¿vale? Pues esta circunferencia al abatirla pues quedará aquí, de este lado, ¿no? Vale. Mientras que la longitud del cilindro, esta longitud de centro de la cara, pues quedará aquí. O sea que habrá que colocarla aquí, ¿vale? Habrá que colocarla aquí, ¿de acuerdo? Ya que corresponde a esto, ¿no? Bueno, pues hecho esto, entonces colocamos la longitud del cilindro aquí y la longitud de la circunferencia aquí. Vamos a coger, por ejemplo, cogemos una circunferencia cualquiera, la colocamos aquí. Colocamos la circunferencia, vamos a hacer que el cilindro tenga esta longitud. Yo porque tengo aquí la plantilla que ya me marca la posición de los ejes, pero como no tenéis esto, seguramente la mayoría, lo que podéis hacer es, desde un punto cualquiera aquí del eje,
pues hacer la perpendicular y entonces hacéis una circunferencia, ¿vale? Nada más que eso. O sea que una vez que tenemos el triángulo, imaginaros es esto, entonces digo, cojo este punto, desde este punto hago una perpendicular, otra perpendicular y ya tengo los puntos por donde trazar la circunferencia, ¿vale? Bueno, tengo la circunferencia aquí, entonces al abatirla me quedará aquí. Y ahora necesito la longitud aquí. ¿Cómo va a ser de grande el cilindro? Pues va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Voy a hacer que esta sea la altura del cilindro. Esta es la altura del cilindro. Altura. Mientras que este es el diámetro del cilindro, ¿vale? Bueno, como el cilindro tiene esta longitud, vamos a hacer aquí la posición de los ejes. Tengo aquí un eje que pongo así, con líneas discontinuas. Y otra vez ahora la dirección esta, que pasa por aquí, por el centro. Bueno, tengo ahí perfectamente centrada la circunferencia. Y esta longitud la colocaré aquí. Con lo cual ya puedo trazar aquí una paralela a esta línea. Bueno, la vamos a trazar un poco mejor. O sea que las dos vistas las debo colocar ahí, vamos, es lo único que estoy haciendo, ¿vale? La planta y el alzado, ¿vale? Pues tengo aquí ya la representación del alzado. Bueno, ¿y cómo sé que debo colocarla aquí? Pues por lo que estoy diciendo. O sea, fijaros que aquí está la circunferencia, entonces está en esta cara. Al batirla, quedará aquí. Aquí me quedará en verdadera forma la circunferencia, cuyo diámetro coincidirá con el eje mayor de la elipse. Mientras que ahora al batir esta longitud, pues quedará aquí, ¿vale? Ya que se corresponde con este eje, o sea que será esto. O sea que esta será la figura en planta y este en alzado, por ejemplo, ¿vale? Bueno, por último, ya para concluir, pues lo único que hago es proyectar esta medida a esta altura, la proyecto aquí. Entonces sigo la dirección del eje y proyecto este punto aquí. Y ahora voy a circunscribir con un cuadrado esta circunferencia, o sea que en realidad la incorporo ahí en un cuadrado, de manera que me queda inscrita la circunferencia. Vale, y ahora voy a representar este cuadrado. Al hacer el desabatimiento lo voy a traer aquí. Entonces lo que debo es proyectar todos los puntos de este cuadrado, ¿no? Y los voy a proyectar todos aquí, ¿no? Fijaros que este eje Z abatido es este. Z abatido. Este eje es el eje Y, que es este. Pues abatido será este. Bueno, pues ahora al hacer el giro de la figura va a caer aquí, ¿no? Bueno, entonces proyecto estos puntos siempre siguiendo la dirección del eje, ¿vale? Entonces sigo la dirección del eje y tengo que el cuadrilátero va a venir por aquí. Tengo por aquí abajo, va a venir por aquí. Bueno, si la figura está bien, pues lógicamente, como esto es simétrico, pues esta medida será igual que esta. No lo parece mucho, pero bueno. Eso quiere decir que el cuadrado viene desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, aquí hago paralelas a los ejes. Entonces, una paralela al eje. Y entonces aquí ya me va a quedar un rombo, ¿vale? Y aquí otra paralela a este eje. Y aquí me queda la posición del rombo. Bueno, pues este rombo me está definiendo ya la figura que debo trasladar hasta aquí. De manera que ese mismo rombo lo calco aquí y ya tengo el prisma que inscribe a todo el cilindro, ¿no? Pues podría proyectar también este vértice. Igual que he proyectado este. Y ahora hacer por estos puntos verticales, ¿vale? Entonces tengo aquí
una vertical, tengo aquí otra vertical, bueno, entendéis que en realidad este poliedro, este prisma, debe incluir aquí ya esta circunferencia, esta otra, y ya tengo el cilindro ahí completo. Bueno, fijaros que este punto, todos se proyectan, por ejemplo, este punto, voy a llamarlo punto A, se proyecta aquí siguiendo la dirección del eje y me detecta que esto se reduce a esto, o sea que esto será A. Aquí voy a poner A batido, ¿vale? El punto del origen O, pues aquí está batido, pues corresponde a este. El punto B, aquí abatido, corresponde a este, ¿no? Bueno, veamos esto en el espacio. Antes de nada voy a dibujar aquí las dos elipses, con lo cual ya tendré el cilindro completo. Y luego lo vemos en el espacio, a ver qué es lo que hemos hecho. Y eso es lo que hay que entender realmente, ¿vale? Porque hasta ahora solo tenemos un trazado mecánico, pero todavía no hemos visto esto que teníamos aquí representado en el espacio. Entonces, antes de nada dibujo la diagonal esta, que será perpendicular a esta otra diagonal también será perpendicular a esta, y ahora hago aquí la dirección del eje Y. Voy a coger mejor esta regla, ya que mantengo mejor la referencia a esta. Lo voy a hacer sin desplazar la regla, por rapidez. Dirección del eje Y, lo mismo aquí, dirección del eje Y. Y aquí las verticales, dirección del eje Z, ¿vale? Y dirección del eje Z. Bueno, pues en cada uno de estos cuadriláteros debo meter las elipses, ¿vale? Entonces busco la elipse y por eso me conviene trabajar con esta regla, porque ya me da las circunferencias isométricas, ¿no? Con lo cual, fijaros que me marca la posición de ejes verticales y solo tengo que buscar ahí la elipse. Parece ser que es esta, ¿no? Bueno, pues la tengo aquí ya. Fijaros que el eje menor es coincidente con este de atrás, ¿no? Ya que esto es un cuadrado, ¿no? Y debe pasar ahí por los extremos, ¿no? Bueno, pues ya tengo aquí la elipse. Vamos a dibujar la mitad del cilindro, decíamos, ¿no? Bueno, vamos a dibujarlo entero. Entonces tenemos aquí ya la elipse. Si tuviera que hacer esto a mano, lógicamente me saldría mucho peor, ¿no? Por eso conviene tener la plantilla, ¿no? Y hago aquí otra elipse que será visible hasta esta diagonal, ¿no? O sea que esto será la parte visible. Y a partir de aquí pues hago las tangentes que coincidirán con la tangente de esa circunferencia, ¿vale? O sea, aquí tangente y aquí la tangente que coincidirá también con la tangente ahí. Bueno, pues la clave sería entender que en realidad, y ahora lo vamos a ver en el espacio y eso es lo que me interesa bien que se entienda, si yo recorto esto en el espacio, antes de nada lo vamos a intentar que se vea mejor, pues dándole un poco de sombras. Este sería el cilindro. Recordad que el triángulo tiene que ser equilátero, ojo con eso, digo, pero es un fallo muy usual no hacerlo equilátero, y que estas líneas deben ser perpendiculares a estas, ¿vale? O sea que en realidad nos define ahí el ortocentro, intersección de las alturas, o sea que este será el cilindro, ¿vale? Esta sería la proyección en alzado del cilindro, y ahora lo vamos a ver por qué en el espacio. Entonces marco los bordes para hacer ver qué es la superficie de revolución. Entonces degradaríamos de los extremos hacia adentro, ¿vale? Y aquí pues podemos darle pues alguna tonalidad así para hacer ver que es una superficie plana y que bueno, refleja zonas y nada más, ¿no? Igual que aquí. Bueno, hecho esto, pues le damos algo de sombra. Entonces, recordad, es una forma con degradado homogéneo hacia adentro hasta coger la máxima luz en el centro.
ya que la luz se presupone frontal. Y lo mismo aquí. Marcamos aquí una sombra con degradado homogéneo hacia adentro y aquí igual. Mientras que aquí pues lo hacemos de forma irregular, sin más. Y aquí igual. Bueno, ¿qué tendremos? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué tendremos que hacer para poder entender esto ahora en el espacio? ¿Cómo se proyecta esto de manera que nos queda esto? ¿Qué es lo que habrá que hacer? O sea, ¿cómo es posible que de las vistas obtengamos una perspectiva? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, pues habrá que hacer la pirámide esta, ¿no? Vamos a construir esa pirámide para verlo en 3D, para ver que realmente esto es cierto, ¿vale? Bueno, entendéis que esto sería una proyección en alzado, una proyección en planta, por ejemplo, y que ahora vamos a verlo en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, pues para eso lo que hacemos es, como hicimos antes con la otra figura, recortamos. Vamos a hacer la pirámide. Entonces, recordad que la geometría descriptiva siempre estudia transformaciones del espacio al plano, aunque contenga también ejercicios puramente de geometría plana, pero por regla general son transformaciones, o sea, métodos para pasar de unos puntos del espacio al plano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad podemos construir todos los ejercicios en 3 dimensiones, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la solución, porque hacer esto mecánicamente sin entender lo que hacemos no vale de nada, ¿no? Bueno, una vez que tengamos recortado esto, pues ya lo podemos entender en 3 dimensiones, ¿no? O sea, que es en realidad una pirámide que tiene un cilindro y que se proyecta de manera que nos da la sonometría, nos da la solución, ¿no? Bueno, pues fijaros, tenemos ya la pirámide, ¿no? Entonces lo que hacemos es siempre doblar por aquí, doblar por aquí, o sea, por los lados del triángulo, esos son los ejes de giro, y así obtenemos ya la pirámide, ¿no? Vale, lo veis, ¿no? Si os fijáis, aquí, al colocar la pirámide, he colocado aquí esta proyección, que en realidad corresponde a esta vista, esta que tenemos aquí, y si os fijáis al hacer esto, ahora atended un momento, dejad de dibujar, entonces la clave sería, es una pirámide en el espacio, ¿no? Una pirámide aquí en el espacio, ¿vale? Bueno, pues para obtener realmente las medidas de esta circunferencia, fijaros que esta circunferencia está en esta cara y si la proyectamos ahí abajo es esa elipse, ¿no? ¿Lo entendéis, no? O sea que el cilindro estaría colocado exactamente aquí. Estaría colocado aquí en 3 dimensiones. O sea, donde tengo esta circunferencia, apoyo el cilindro, lo coloco aquí y lo proyecto ahí abajo ortogonalmente. Bueno, pues eso es la sonometría de esta figura, la sonometría isométrica, ¿vale? O sea que esta figura está apoyada aquí, el cilindro está apoyado aquí, y lo pongo aquí tangente a estas 2 caras. Con lo cual, al proyectarlo perpendicularmente al plano, me queda eso. ¿Qué pasa? Que yo no sé las dimensiones, por ejemplo, no sé la altura del cilindro, no sé la medida de este eje de la elipse. Bueno, pues ¿qué puedo hacer para calcularlo? Bueno, pues si abato esto, pues tengo aquí las medidas reales ya. Entonces lo único que tengo que hacer es proyectar esta medida y ya sé que va a ser la altura del cilindro, porque esta es la altura del cilindro, ¿no? Si quiero saber este diámetro, ¿a qué va a quedar reducido? Bueno, pues al proyectarlo aquí va a quedar reducido a esto, ¿no? Y lo mismo con todo. La longitud esta del diámetro de la circunferencia, al proyectarla aquí, ¿esto qué eje es? Pues será, fijaros, al girar, es este eje, ¿no? Pues al proyectarlo aquí abajo es este eje, ¿no? Bueno, pues este es todo el fundamento espacial de la sonometría isométrica. Cualquier figura que haga en 3D, puedo proyectar sus caras, sus vistas, por ejemplo, la vista de esto
visto aquí abajo es el rectángulo, lo podría poner aquí también, ¿no? Y proyectarlo aquí, ¿no? La vista esta aquí es este rectángulo, ¿no? Lo puedo señalar en verde, o sea que este rectángulo, esta sección meridiana del cilindro se proyecta aquí según este rectángulo, ¿no? Lo veis aquí, ¿no? Este rectángulo que está en el plano este. Pero de repente el plano este, si os fijáis, ¿qué pasa? Que sería esto de aquí, ¿no? Vale. O sea que en realidad este plano, lo que hago es para obtener la forma verdadera de este romboide que tengo aquí, pues lo que hago es colocarlo aquí. Entonces al colocarlo aquí y proyectar estos puntos, ya sé que esto se va a quedar reducido, si lo proyecto aquí abajo sería lo mismo desde el espacio, esto se va a reducir a esto, esta medida, si os fijáis, es esta, o sea que la coloco aquí, la proyecto aquí abajo y queda reducido a esto, con lo cual este rectángulo en perspectiva será esto, ¿vale? Y lo mismo pasa aquí con toda esta figura, con sus diámetros, etcétera. Aquí tenemos los diámetros principales de la elipse, que son estos dos, los ortogonales, eje mayor y eje menor, y los diámetros conjugados, ¿no? Los conjugados, como vemos, corresponden a estos dos, y los principales pues serán este, será el eje mayor, y el eje menor corresponderá a esto, ¿no? Que se reduce a esto, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial de la sonometría, en este caso isométrica, porque sale un triángulo que tiene aquí estos tres ángulos iguales, ¿vale?